en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí congregadas en tu nombre. Gracias por este nuevo tiempo y esta nueva temporada en que tú nos vas guiando y abriendo los ojos de nuestro entendimiento para descubrir dónde están los engaños del enemigo que nos impide crecer, que nos paraliza, que nos gobierna con el temor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos hace libre, porque la verdad nos hace libres. Gracias porque este es el tiempo de nuestra sanidad y de nuestra libertad. Gracias, Señor, por conducirnos en ese camino que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, te damos gracias por la sangre derramada de Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía. Gracias, Señor, por tu paternidad. Invocamos tu nombre, invocamos a tu Espíritu Santo, consagramos este momento, este tiempo, estos minutos, Señor, para que tú hagas como quieras. Señor, que nuestra boca esté alineada al cielo para declarar tu voluntad. Señor, para establecer tu reino, la justicia, la paz y el gozo. Señor, conectamos nuestros corazones al tuyo. Invocamos, Señor, tu presencia y tu reinado, tu señorío. Llevamos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y declaramos que tenemos la mente de Cristo. Acallamos toda voz que viene de afuera y aún nuestras voces internas. Y declaramos que nuestros oídos solo escuchan a la voz de tu Espíritu Santo, a la voz de la verdad. Escuchamos tu voz y te seguimos. Conectamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Disponemos, Señor, nuestros corazones a escucharte, a entenderte. Señor, te prestamos toda la atención debida. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Oh, Ramaya, nerererererere. Oh, Rama, mama, 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 mama. En tu presencia, el cielo y la tierra uno son. En tu presencia, oh, Rama, mama, en tu presencia. Oh, Ramam, gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, te exaltamos, te bendecimos. Nos entregamos a ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Te exaltamos, Señor. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Rey? Es lindo cuando Él nos visita, ¿verdad? Porque no podemos obligarle a venir. Él tiene que querer venir, ¿verdad? Y que podamos sentirle, nos sentimos honrados. A mí me conmueve que Él esté con nosotros. Amén. ¿Por qué no se sientan y vamos a compartir, vamos a seguir hablando de aquello que venimos construyendo en este tiempo, que tiene que ver con la mente, con la mentalidad? Y venimos conversando acerca de cómo alcanzar las bendiciones, cómo hacer que el cielo sea una realidad en nuestra vida. Cuando mi esposo dijo en un ayuno, no te conformes nada con menos que el cielo, eso me explotó, ¿verdad? Eso es algo que me abrió la mente y dije, es verdad. Tenemos que anhelar eso y tenemos que buscar. Entonces, en el área donde no experimentamos el cielo como una realidad,
es algo que nos debe despertar el hambre y la curiosidad. ¿Y cómo hacer que eso suceda, verdad? Eso es lo que me impulsó a buscar en Dios cómo hacer para que el cielo sea una realidad. Y en ese sentido vengo rumiando es lo que hacen las vacas, ¿verdad? Mastican mucho, ¿verdad? Entonces es masticar la palabra de Dios así, tratando de discernir y de interpretar palabra por palabra. Y hay varios versículos de los cuales vengo trabajando, y uno de ellos es, que ustedes me habrán escuchado hablar, es de Romanos 12, 1, 2, ¿verdad? Dice: por la misericordia de Dios, por el amor de Dios les pido, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces me dedico, Espíritu Santo, explícame qué quiere decir esto. ¿Qué significa un sacrificio vivo? ¿Qué significa que sea santo y que sea agradable? ¿Qué significa culto racional? ¿Verdad? Por ejemplo, entonces ayuda a ver otras versiones, y otras versiones dicen, por ejemplo, es una adoración genuina, ¿verdad? Es el verdadero culto, dice. Entonces, presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, es el verdadero culto, ¿verdad? Es la verdadera adoración. Y el segundo versículo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformen, ¿verdad? Renueven su entendimiento, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. ¿Para qué tengo que cambiar mi manera de pensar? Para descubrir que Dios es bueno y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, que su voluntad, ¿por qué es importante descubrir su voluntad? ¿Por qué es importante descubrir cuál es la voluntad de Dios? Porque el Padre nuestro dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, así mismito como es en el cielo. Entonces, si yo quiero traer el cielo a la tierra, ¿qué tiene que suceder en la tierra? Su voluntad. Entonces a mí me debe interesar descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo se descubre cuál es la voluntad de Dios? Nos dice Romanos 12, 1, 2, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿verdad? Desmoldándonos de todo aquello que nos conformó una mentalidad, una manera de pensar, cambiando esa manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Entonces vamos a descubrir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Entonces, cumplida su voluntad, quiere decir que el cielo vino y que el cielo es una realidad. ¿Entienden? Estamos un poco mareadas. Bueno, pero ahora les voy a ir explicando, así que no se preocupen. Para entender entonces este versículo, vamos a explicar un poquitito, vamos a conversar hoy acerca de qué es una mentalidad, y vamos a hacer un poco de resumen de lo que vinimos hablando. Empezamos la transmisión del día 1 de Hijas de Sara mostrando unos videitos, ¿verdad?, que te va explicando y que va haciendo, si bien es chistoso, hace una breve dramatización de las características de las diferentes generaciones. Aquellos que nacieron en los años 60, cómo piensan ante el trabajo, ¿verdad?, la puntualidad, el respeto a las autoridades, a los padres, el miedo, ¿verdad?, ante de medicamentos, ¿verdad?, inyecciones. Entonces, después, cómo reacciona ante las mismas circunstancias alguien que nació en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000, y va mostrando las diferentes características de esas generaciones, ¿verdad? Y lo llamativo de eso fue que estamos pensando, si nosotros pensamos, ¿por qué tengo que cambiar mi manera de pensar? ¿Qué de malo tiene mi forma de pensar, mi mentalidad? Yo no tengo mentalidad de mundo. Este versículo bíblico no se aplica a mí, porque no estoy en el mundo, le sirvo a Dios,
¿verdad? Pensamos así, no estoy en inmoralidad, tengo una familia, trabajo, no le robo a nadie, no le hago mal a nadie, entonces ¿por qué tengo que cambiar? ¿Verdad? Entonces, y acá dice, no te conformes a este siglo, no te amoldes, no tomes la mentalidad, los criterios y los pensamientos. Y vos decís, yo no tomo, ese versículo no es para mí, ese es para un mundano, así pensamos, ¿verdad? O yo nomás pensé así, ¿verdad? Entonces, el punto es ese, que esos videitos nos ayudaron a despertar y a darnos cuenta de que, porque nos sentimos identificados con algunas de esas características, ¿verdad? Y lo llamativo de eso fue que este señor que hacía esa dramatización, que vive en España y que él cuenta anecdóticamente las características de esas generaciones que él interpreta de su medio, quiere decir que en Europa sucede eso, en España sucede eso. Sin embargo, yo que soy de Paraguay me siento identificada con lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Yo me sentí identificada con mi generación, ¿verdad? De los años 70 se aplicaba a mí y a mis compañeras, las de mi edad, amigas de mi edad. Y estoy segura que ustedes también se habrán sentido identificadas con su generación. Y ese señor es de España y yo soy de Paraguay. ¿Cómo es posible que pueda sentirme identificada con alguien que vive en otro continente? ¿Y saben qué es lo más llamativo y lo más asustador? Es que ese señor no es cristiano y yo soy cristiana y me sentí identificada. Entonces, ¿cómo es posible que él es de otra nacionalidad, otro continente, no es cristiano, sin embargo me describe y describe a mi generación? Entonces, ¿estamos influenciados, conformados por este siglo, por este mundo? ¿Quién nos conforma? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo es posible que podamos amoldarnos así como moldes, ¿verdad? Como algo, los que hacen costura o trabajan en moldes para cocinar, ¿verdad? Vos tenés un molde, una matriz y te salen toditos iguales, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que los del 70 salieron toditos iguales, los del 80 toditos iguales, los del 90 toditos iguales, los del 2000 toditos iguales? ¿Cómo es posible? Y ellos están en otro continente y yo estoy en Paraguay. ¿Cómo es eso posible? ¿Quién entonces, será que nuestros pensamientos son nuestros pensamientos? ¿Quién conforma nuestra manera de pensar? Entonces ese versículo se aplica a mí, se aplica mucho más de lo que imagino. Eso fue lo que nos asustó con mi esposo. Al principio veíamos y nos matábamos de la risa. Y después nos pusimos a hablar y digo, híjole, esto es grave. Esta es la punta del iceberg. O sea, realmente no dimensionamos hasta qué punto nuestra mentalidad está conformada a este siglo. Y de eso se trata y eso es lo que venimos construyendo y hablando y tratando de ser libres. ¿Por qué tenemos que ser libres? Porque si nuestra mentalidad está conformada a este siglo, a este mundo, las mismas cosas que pasan en el mundo nos va a pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a tomar las mismas decisiones. Entonces, si mi mentalidad está conformada en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Yo voy a tomar las mismas decisiones que toma mi vecina, mi compañera de facultad, mi pariente que no es creyente, y sin embargo los frutos van a ser los mismos, ¿verdad? En finanzas va a ser lo mismo. Y el punto es, yo quiero el cielo en la tierra. ¿Y cómo hago si mi mentalidad está conformada a este mundo? ¿Verdad? Y eso es lo que le pido en el nombre de Jesús, y que ayunemos juntas los miércoles, justo hoy fue día de ayuno, y que nos propongamos salir del engaño y salir de las estadísticas, porque cuando nos sucede lo mismo que le sucede al mundo, entonces somos predecibles, somos parte de la masa, somos parte de la estadística.
Y nosotros no queremos ser parte de la estadística, ¿no? No queremos que nos vaya igual que como le va al mundo. Y estamos hablando de Deuteronomio, ¿verdad? Todas las bendiciones que ahí detalla. Y queremos que mientras al mundo le vaya mal, a nosotros nos vaya bien. Eso es salir de las estadísticas. Mientras los mangos de los vecinos no tengan fruto, los míos van a tener fruto. ¿Cómo hago para salir de esa realidad? ¿Verdad? Mientras el pozo de los vecinos no tenga agua, el mío va a tener agua. ¿Cómo se puede hacer eso? La Biblia dice, Deuteronomio dice, ¿verdad? Que no, en el pueblo de Dios no hay esterilidad, ¿verdad? No hay estéril, no hay mujer que aborte. ¿Cómo se hace para que eso sea una realidad en mi pueblo, en mi familia, en mi comunidad, en mi vida? ¿Cómo hago para que eso sea? Ese es el cielo en la tierra, ¿verdad? Como es la familia en el cielo, quiero que sea mi familia. Como son las finanzas en el cielo, quiero que sea mi finanza. Como es la salud en el cielo, quiero que sea mi salud. Entonces tengo que salir de este mundo, porque ¿qué aprendimos la vez pasada? Que en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Entonces, si en nuestro mundo estamos teniendo aflicción, o sea, si nuestra realidad es aflicción, quiere decir que estamos en el mundo de las tinieblas, en el mundo de la aflicción, ¿verdad? Si nosotros queremos pasar a una vida de victoria, confía, yo he vencido al mundo, y vencer nosotros a este mundo, todo lo que venimos hablando, que nos guarde de la comida sintética, que nos guarde de la ideología de género. ¿Cómo hago dentro de este sistema que mis hijos no sean influenciados por la ideología de género y tengan confusión de identidad? Si yo ahora acabo de descubrir que fui permeada por ese sistema y yo no sé ni cómo me permearon y tengo mentalidad del mundo, ¿verdad? ¿Y cómo si yo misma no pude detectar, ¿verdad?, cómo me permeó, cómo me conformó y cómo yo voy a cuidar de mis hijos para que no les permee a ellos y no entren en confusión de identidad de género si eso está ahora gobernando el mundo? ¿Entienden? Eso es lo que estamos construyendo y eso es lo que les animo a que sigamos juntas trabajando en fe corporativa, en revelación colectiva, porque nos necesitamos, porque a mí me interesa que se te revele. Porque yo busco la revelación, pero no solo para mí, sino que, por favor, ese es por la misericordia de Dios, te pido por favor, ¿verdad? Ahí me siento identificada. ¿Por qué? Porque estos son potestades globales. ¿Cómo ir contra una agenda global que está determinada y tiene planes concretos de disminuir la población mundial? ¿Y cómo va a disminuir la población mundial? Enfermándonos, comida sintética, aborto, promocionando el aborto, promocionando la unidad, matrimonio del mismo sexo, ¿verdad? Conformando una mentalidad para que no suceda el matrimonio heterosexual, porque si dos heterosexuales se unen es probable que tengan hijos. Y yo lo que quiero es la disminución de la población mundial, ¿verdad? Y eso está en una agenda global, eso está en las redes sociales, eso está en los programas de gobierno, eso está en la educación formal, eso está ahí, ¿verdad? ¿Y cómo hago para sustraerme de eso? ¿Cómo hago para que no me permee? Como para que mis hijos no les permee eso. Y como es una potestad global, un individuo, acá cabe una golondrina no hace primavera. Acá necesitamos la unión hace la fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué la unión hace la fuerza? ¿Verdad? Porque Jesús, Él tenía toda la divinidad en Él. Él resucitaba muertos, Él sanaba enfermos, Él caminaba sobre las aguas, Él multiplicaba panes y peces. Y Él dice, ustedes van a hacer cosas mayores, van a hacer las que yo hago y aún mayores. Pero nosotros como iglesia de Cristo no hacemos ni las cosas que Jesús hacía. O sea, Él te dice, lo mínimo es hacer las mismas cosas que hizo Jesús. Y aún mayores. Y nosotros no hacemos lo mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos ese poder sobrenatural? No es una realidad de nuestra vida.
No solo en nuestra vida, o sea, en el mundo, ¿verdad? Es algo que como iglesia necesitamos crecer. ¿Y por qué? Porque Jesús cargaba toda la divinidad en Él. Él caminó por la tierra, murió, resucitó, caminó otros días más. Y cuando asciende, Él se distribuye en los dones. Distribuye un pedacito de Él en cada don que está distribuido en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se forma el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se forma un cuerpo? Una mano con un codo, con una rodilla, con un pie, con un hígado, con un riñón. ¿Cómo? Uniéndose, ¿verdad? Y no solo juntos, sino unidos. Podemos estar juntos, pero no unidos. Podemos tener ahí un montón de pedazos de cuerpo juntos, pero no están unidos. Necesitamos estar unidos. Y los órganos están unidos y cuando están funcionando, sirviéndose uno al otro, dando, recibiendo. Si un órgano deja de dar y de recibir, no está en servicio, va a ser extirpado porque empezó a funcionar mal. Vamos a buscar la manera a ver si es posible reemplazarlo por otro, ¿verdad? Entonces vamos a buscar donación de órganos. Y eso sucede mirando el mundo espiritual, es lo que sucede. Entonces necesitamos estar unidos, ¿verdad? Juntos, unidos por un mismo espíritu, sirviendo, siendo parte del cuerpo, siéndole útil a alguien y alguien me va a ser útil a mí. En servicio activo, en mi función, no fuera de mi función. Si Dios me hizo para ser hígado, tengo que estar en función de hígado dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, si estamos unidos, juntos, funcionando, sirviendo, siendo útiles, unidos en un mismo espíritu, somos cuerpo de Cristo y Él es cabeza. Entonces, esa unidad, ese cuerpo con cabeza, sí puede enfrentarse a esa potestad. ¿Entienden por dónde va? Y no le vamos a vencer todavía. Jesús le va a vencer ya a muchos. A la muerte, el último de los enemigos que va a vencer. Pero lo que sí podemos hacer como cuerpo de Cristo es cortar su influencia sobre nosotros. Cortar sus tentáculos. Yo me imagino así como un gran pulpo que va tocando, ¿verdad? Toda la sociedad de los países, sienta sus manos sobre un país, sobre un territorio, sobre una comunidad, sobre un pueblo, ciudad, barrio, familia. Pero yo unida al cuerpo de Cristo puedo cortar ese tentáculo, esa influencia, cubrirme con ese cuerpo, porque ese cuerpo es refugio y entonces el enemigo me busca y no me halla. Porque ahora, quien busque mi hígado puede ver, quien busque mis pulmones puede ver, ¿qué ven? Ven al cuerpo, ¿verdad? Entonces el enemigo te va a buscar y no te va a encontrar porque va a encontrarse con Jesús, porque estás inserta dentro del cuerpo de Cristo. ¿Entienden? No te va a encontrar, estás invisible, por eso es un refugio, por eso nos necesitamos. Entonces, ahora se dan cuenta que hay alguien que quiera casarse y no puede casarse. Hoy es un milagro poder casarse. Casarse bien es, ¿verdad? Yo creo que casarse es, yo le digo a mi esposo, yo creo que casarse es igual de milagroso que hoy querer tener un bebé sano. Y es igual de milagroso que pedir que te sane de una enfermedad terminal, de un diagnóstico de muerte. Es igual de difícil, ¿verdad? Entonces te das cuenta que ya no es el problema de un individuo. No es solo tu problema. Y no es un problema que puedas resolverlo individualmente, porque es una potestad que está gobernando el planeta Tierra con un plan de disminución de la población. Entonces, ¿por qué hay una potestad que está interesada en que te quedes sola? Hay una potestad que está interesada en que seas infértil, o que abortes, o que no tengas hijos, o que nos enfermemos, porque Él quiere que nos muramos rápido. Entonces, contamina el agua, contamina las aguas, contamina la comida con comida sintética de plástico. ¿Para qué? Porque le interesa que nos muramos.
y nos llenan de fármacos y medicamentos porque le interesa que fallen tus riñones, que falle tu sistema inmunológico, que falle tu sangre, porque le interesa que nos muramos, porque quiere disminuir la población mundial. Y en el mientras tanto, como necesita producir, trabajar, entonces viene la inteligencia artificial para solucionar, porque los humanos van a estar enfermos, viejos, ¿verdad? Y desempleados, infértiles. Y entonces viene la inteligencia artificial para que igual sigan la producción. Es todo un plan muy inteligente, ¿verdad? ¿Y cómo un ser humano, solo individuo, va a ir contra eso? No hay posibilidad. Y es sobrenatural porque estamos enfrentándonos a una potestad, a fuerzas sobrenaturales. Entonces, esa es la idea de este espacio, ¿verdad? De estos miércoles. A partir de mayo vamos a cambiar a jueves. Entonces vamos a construir eso, ¿verdad? Que Él nos vaya mostrando cuáles son las estrategias del enemigo para mantenernos en ceguera, para mantenernos sin revelación, para mantenernos estancadas, para mantenernos paralizadas, ¿verdad? Y estuvimos hablando del temor, que usa el temor para manipularnos, para tenernos en esclavitud, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso. Y en aflicción, y descubrimos que en las áreas donde hay aflicción, pánico, ansiedad, insomnio, todo lo que nos mantiene agobiadas, es que en esa área no hay reino de los cielos, ¿verdad? Entonces seguimos construyendo, ¿cómo hago para que en esa haya reino de los cielos, ¿verdad? Y vimos que hay dos factores, dos cosas, casi tres, que nos mantienen en esa esclavitud. Una de ellas es que hay influencias, ¿cierto?, demoníacas que nos oprimen o nos poseen. Pueden ser dos maneras, ¿verdad? Y estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Cómo nos oprimen y cómo nos influencian y cómo podemos liberarnos, ¿verdad? Y la otra es que ya fuiste libre, ya el ejemplo que a mí me encanta es la historia de Lázaro. Estamos en un estado de muerte, en un estado de parálisis, ¿verdad? De aflicción, y escuchamos la voz de comando de Jesús que te dice: levántate, salí de tu condición, sacudite, vení como puedas, ¿verdad? Entonces uno como puede, porque Lázaro estaba atado, como puede, no sé si arrastrándose o saltando, pero como pudo llegó hasta la puerta de la tumba, ¿verdad? Y cuando llegó a la puerta de la tumba, o sea, hay una etapa que decidimos salir de nuestra condición y vamos a salir y hacemos lo que podemos, hasta donde podemos. Autoliberación, renuncia, arrepentimiento, ayuno, oración, bien. Pero hay otra etapa que fue cuando Lázaro llegó hasta la puerta, donde Jesús le llama a los otros y le dice: desátenlo. Y ahí necesitamos cuerpo de Cristo, ¿verdad?, para que nos desate. Y tenemos dos maneras dentro de la iglesia para ayudar, ¿verdad? Las personas que están conectadas pueden buscar a su iglesia, a la localidad más cercana, ¿verdad? Y aquí también tenemos la liberación corporativa, grupal, ¿verdad? Que cada 2 meses tenemos retiro SIL, ¿verdad? Y si no, podemos buscar una consejería personal, ahí también con tus pastores, tus ancianos, podés pedir ayuda y en forma personal y te ayudamos a liberarte, ¿verdad? Entonces esa es otra manera. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a entrar es: ya te liberaron, ya fuiste libre del espíritu de temor, libre del espíritu de depresión, libre del espíritu de muerte, pero quedó conformada una mentalidad, una estructura, una manera de pensar que te lleva siempre a tristeza, que te lleva siempre a pérdida, que te lleva siempre a lo negativo, hacia la tendencia esa de la que estás queriendo salir, de ese estancamiento, de esa parálisis en el área en donde estás buscando tu rompimiento, ¿verdad?
Entonces nos quedamos en esa parte de qué es una mentalidad y cómo cambiarla. Bueno, nuestra mentalidad responde a una programación. Es como un software, ¿verdad? Que va recibiendo información y se va programando. ¿Cómo recibe la información? Eso vimos en una prédica, creo que es del 24 de marzo, ¿verdad? Antes de Semana Santa, mi esposo habló de que es a través de los sentidos, que nuestros sentidos captan frecuencias y no podemos decidir no escuchar. Sí o sí escuchamos. A alguna frecuencia nos conectamos y eso que percibimos a través de nuestros sentidos, ojos, oídos, ¿verdad? Todos nuestros sentidos, eso entra y se impregna en el alma, ¿verdad? Y se forman ideas, creencias, pensamientos. Y es asombroso porque mi esposo estaba impartiendo en una reunión, ¿verdad? Una capacitación, y él empezó a hablar del hambre cero. ¿Cuántos escucharon hablar del hambre cero? ¿Verdad? Que ahora hay todo una manifestación, lío, ¿verdad? En Asunción, bueno. Y él empezó a explicar, incluso dijo que el hambre cero no tenía nada que ver el nombre con lo que en realidad significa, que es que los niños estén bien alimentados para poder absorber todo el conocimiento y tengan más predisposición a aprender. Y que no tiene que ver con el hambre cero. Y yo me puse a pensar y me asusté un chiquitito, y yo creo que Dios me permitió ver con este propósito de impartir, ¿verdad? Y yo le dije a mi esposo, te prometo delante de Dios que yo no conversé con nadie al respecto, no vi ninguna noticia en redes sociales ni en la televisión, nada. Haciendo zapping por ahí vi que decía esa frase, hambre cero. Sin embargo, yo tenía una idea, ni hablé con nadie, ni con mi esposo, ni con nadie. Sin embargo, yo tenía una idea de qué era eso, y tenía una pregunta que no me animaba a hacer porque como no me interesé en leer sobre el tema, ni vi ninguna noticia ni nada, pero tenía esa pregunta: ¿qué tiene que ver hambre cero con que los niños estén bien alimentados para tener mejor capacidad de aprendizaje, ¿verdad? Y cómo tenía hasta la pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo es posible eso? Y así permean la información a nuestro sistema a través de los sentidos. Eso está en el ambiente, se está discutiendo. De alguna manera tus sentidos capturan, tus oídos, tuviste una percepción de lo que se está hablando, y eso se va impregnando y va cargando de información adentro tuyo y va formando ideas y pensamientos. Imagínense que hasta tenía una pregunta y todo. ¿Y cómo es posible eso? O sea, el cerebro es altamente perceptible y no nos imaginamos la cantidad de información que puede llegar a capturar a través de los sentidos. ¿Cómo nos protegemos de algo así? ¿Verdad? Va formando ideas, va formando criterios, va formando opiniones, valores. Y eso que pensamos, dice la Biblia, que eso somos. Por eso es tan importante investigar, y a la luz de la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo, qué tipo de mentalidad yo tengo. Porque de acuerdo a mi mentalidad, eso es mi estilo de vida. Si mi estilo de vida en algún punto no me gusta, mi matrimonio en algún punto no me gusta, la relación con mis hijos en algún punto, o con mis padres, o con amigos o compañeros de trabajo no me gusta, si en algún punto mi relación con la comida no me gusta, si en algún sentido me siento frustrada y hay algo en mi vida que no me gusta, actitudes, maneras de reaccionar, entonces, ¿qué tiene que cambiar? ¿Dónde está todo eso almacenado? ¿Por qué se producen esos frutos? Porque eso que estoy viendo en mi familia, matrimonio, hijos, finanzas, salud, ya es el fruto, es el resultado que sale ¿de dónde? De lo que pensamos. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos tengo? Y eso es lo que yo les pido encarecidamente que me ayuden a descubrir. Yo les voy a ir dando algunos ejemplos
y yo les voy a ir pidiendo, si no tienen para anotar, quiero que escriban en un papelito. Tenemos para repartir papelito con bolígrafo. Pídanle a las ujieres un papelito y anoten los tipos de argumentos que pudiéramos llegar a tener. Y si no, después piensen en la semana y en redes sociales, ustedes me escriben que, mira, descubrí este argumento. Y ahora les voy a ir explicando y van a entender mejor. Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, somos lo que pensamos. Así como es tu pensamiento, así como es mi pensamiento, así somos, ¿verdad? Bueno, los pensamientos son ideas que nos decimos a nosotros mismos. Nosotras estamos todo el día conversando con nosotras mismas. Todo el día estamos conversando con nosotras mismas. Todo el día estamos decidiendo y hablando de qué ropa me voy a poner, qué voy a comer, qué voy a cocinar, dónde me voy a ir, con quién voy a hablar, cómo va a ser mi día. Todo el día estamos conversando con nosotras mismas, ¿verdad? Esos son pensamientos de los cuales, ahora, ¿cómo se introduce? Por medio de los sentidos, ¿verdad? Nuestros pensamientos, emociones, todo lo que pensamos, eso vamos a sentir. Si de repente yo me siento tristona y yo digo, pero yo no estoy pensando en nada en concreto, ¿por qué me siento así? Porque también hay pensamientos en el subconsciente. El inconsciente también piensa. Y por eso es difícil detectar y ver dónde está la trampa del diablo para mantenernos en esclavitud, en temor, en ansiedad, porque de repente hay cosas que están en el subconsciente que detonan esos sentimientos, ¿verdad? Y nuestra vida es el resultado de esos pensamientos. Es una consecuencia de nuestra mentalidad. Nuestra vida, lo que nosotros vivimos y cómo se fueron desarrollando nuestras relaciones, el trabajo, el ministerio, los hijos, la familia, es la consecuencia de nuestros pensamientos, de nuestra mentalidad. Es el resultado de una programación. Y eso es lo asustador, porque de repente pensamos que mis pensamientos son míos, ¿verdad? Que yo tengo la libertad de pensar. Sin embargo, con un pequeñito ejemplo del que les di de los videos y de las generaciones, nos damos cuenta que no sé si mis pensamientos son míos o me influenciaron, fui influenciada a pensar de esa forma, ¿verdad? Entonces, si queremos que cambie nuestra vida, debe cambiar nuestra mente. Y eso habíamos hablado y les voy a seguir insistiendo en este año. Desafiémonos, ¿verdad? Conmigo desafíense. Ese es mi desafío este año. Reprogramar la mente. Primero tengo que detectar lo que no me gusta. ¿Qué no me gusta en mi vida? ¿De qué ya estoy hastiada? No puede ser que llego a tal edad y todavía no logro vencer tal situación, o el desorden, o la indisciplina, o el sedentarismo, o hábitos de alimento, o hábitos en relaciones, o relaciones tóxicas, o no sé, algo de lo que ya están hastiadas y dicen ya basta. Entonces, ¿cómo hago para que eso basta sea basta, punto final, y realmente suceda el cambio? Ya pasé por liberación, ya me fui al SIL, ya estoy ayunando, hago los ayunos de enero, me congrego, diezmo, ofrendo, sirvo y todavía no sucede el rompimiento. Cambio de mentalidad, ¿verdad? Cambio en la manera de pensar. Dice el versículo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y entonces puedas descubrir la voluntad de Dios, entonces puedas descubrir el cielo, entonces la realidad, el cielo sea una realidad en tu vida. Para que entonces sea el cielo una realidad en mi vida, debe cambiar mi manera de pensar. ¿Y cómo cambio? Necesito reaprender, ¿verdad? Cuando empecé con este manto, yo vengo de una cuna evangélica, desde la panza, ¿verdad? Ya mi familia, mis abuelos ya eran evangélicos, pastores, misioneros. Entonces,
No me di cuenta que empecé a caminar en hábitos. Ya era un hábito, ya era una costumbre, muchas cosas. Y lo que tal vez en su tiempo yo creo que fue genuino, pero se hizo tal vez obsoleto. Porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Quiere decir que el Dios que conociste hoy ya no es el mismo mañana. Ya se renovó, ya avanzó, ya hay más de Dios para conocer. Y el siguiente día hay más de Dios para conocer, porque cada día Él renueva su misericordia, Él se renueva, Él crea, Él crece, Él se expande. Entonces, lo que conocimos ayer de Dios ya cambió, ¿verdad? Ya creció, ya necesitamos tener esa hambre y seguirle el ritmo para no quedarnos atrás. Y tal vez no le seguí el ritmo, me quedé cómoda, ¿verdad? Y no me di cuenta. Y la cuestión es que oraba y no me funcionaba. Oraba en lengua y hasta a mí me era aburrido orar en lenguas, ¿verdad? Así como sin valor que retiñe, o sea, era algo así vacío. Entonces ya no había Espíritu Santo, ya había un costumbre, hábitos, ¿verdad? Y no me había dado cuenta. Pero yo estaba buscando eso sobrenatural de Dios. Y decía, nunca cuestioné de que estábamos en la verdad, pero decía, ¿cómo yo le voy a hablar a mi vecino de enfrente que hace 20 años le conozco, que ellos saben que nosotros somos de familia pastoral y evangélicos, pero sin usar estos términos, pero tenía este pensamiento, las plagas de Egipto también me tocan. O sea, no hay diferencia. ¿Cómo yo le voy a hablar de un poder sobrenatural, de un Dios que todo lo puede, que camina sobre las aguas, que parte el mar en dos y cruza y todos los milagros? Pero ¿con qué demostración de poder? Más o menos así, ¿verdad? ¿Cómo yo hago la diferencia del católico del evangélico, verdad? Me preguntaba eso. Y cuando tenía esa pregunta, esa inquietud, y como que debe haber algo más, debe haber algo más. Cuando conocí este manto, no entendía nada. Me fui a un retiro SIL y no entendía nada, pero dije, ahí está Dios. Ahí está Dios. Entonces me interesa aprender. Pero chocaba con muchas cosas adentro. Había muchas palabras que me resonaban fuertes y difíciles de entender, y yo decía, tiene que ser espiritual porque no tiene sentido lógico, porque me chocaba, por ejemplo, una palabra como sobrenatural, ya era como, no sé cómo explicar, así como que me da alergia, y yo decía, ¿por qué es una palabra nomás? Paternidad, ¿por qué me da alergia esa palabra? ¿Por qué me incomoda? ¿Verdad? Si es una palabra nomás. Digo, hay algo ahí que yo no estoy entendiendo, ¿verdad? Debe haber algo más. Pero ahí está Dios, pero choca con muchas cosas adentro, estructura, cuestionamiento, querés criticar, Entonces lo que hacía era predicarme a mí misma. Solo sé que no sé nada. 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 Es una actitud de aprendizaje, de reaprender, de volver a empezar, de reiniciar. Creo que esa es la actitud que debemos tener para reconstruir, reempezar, reeducarnos, reprogramar. Porque tenemos esas estructuras, es como se supone que así debe ser. Pero si se supone que así debe ser, ¿por qué no me gustan sus frutos? No me gusta el resultado. Entonces ahí llega la conclusión que dice Albert Einstein: tonto es el que piensa que haciendo siempre lo mismo va a lograr un resultado diferente. Si yo quiero un resultado diferente, tengo que estar dispuesta a hacer las cosas diferentes, a probar algo diferente, porque así como estoy yendo no me está funcionando. ¿Verdad? Tengo que reaprender. Debe haber una manera diferente de hacer las cosas. Entonces tengo que abrirme a eso nuevo, a experimentar con Dios, a probar, a animarse, ser valiente, porque muchas veces no es fácil.
¿verdad? Estamos en situaciones turbulentas, ¿verdad? Tal vez deudas, tal vez crisis financieras, crisis familiares, matrimoniales, hijos, y no es fácil cambiar. Solo con Dios para mostrarnos el camino, ¿verdad? Y de reaprender y de hacer las cosas diferentes. Y eso es lo que quiero todos los miércoles, trabajar juntas, ir descubriendo cómo desactivar esos argumentos, porque imagínense qué fuerte que es, qué fuerte que son esos argumentos y esa mentalidad que forman fortalezas al punto que necesitamos ejercer y practicar y hacer sacrificios espirituales. Dice, nuestras armas son poderosas en Dios. Quiere decir que es guerra espiritual, porque te habla de armas. Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de esas fortalezas y esos argumentos. ¿Y cuáles son las armas? Sacrificios vivos. Por eso el apóstol dice, por el amor de Dios les pido, les ruego, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, porque ese es el camino para romper esas fortalezas, esos argumentos, eso que se conformó, se amoldó y es la manera de cortar esa influencia, ¿verdad? Que nos está cegando el entendimiento, porque eso hablamos la vez pasada, ¿verdad? Que el Dios de este siglo nos cegó el entendimiento para mantenernos en incredulidad. ¿Para qué? Para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, para que no veamos la gloria. Y vos decís, dice la palabra, cree y verás la gloria de Dios. Y yo creo, ¿y por qué no veo la gloria de Dios? Pero yo creo. Es que no es algo mental, una convicción mental de yo creo, ¿verdad? La verdad, está el logos, que es el conocimiento intelectual, y está el rema, que es cuando el logos, lo que yo sé, aprendí, baja a mi espíritu y se revela y se hace vida. Entonces la verdad te hace libre de ese yugo, de esa aflicción, de ese argumento, ¿verdad? Pero ¿cómo hago para que se me revele? O si no, estoy luchando porque quiero que se le revele a mis hijos y no se les revela. Que se le revele a mis discípulos y no se les revela. Que se le revele a mi esposo y no se le revela. ¿Por qué no se le revela? ¿Por qué no se me revela? Porque hay un Dios de este siglo que cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Entienden? Es una guerra espiritual. Es una guerra que necesitamos enfrentar o conformar o desatar, ¿verdad? Juntas, en fe corporativa, en revelación colectiva, como cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Nos necesitamos. Nos necesitamos para que nuestros ojos sean abiertos, los ojos de nuestro entendimiento, y para que se le revele a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres. Tenemos que proponernos a ser intencionales y decir, este año me propongo reprogramar mi mente. ¿Cómo empiezo? Y una actitud enseñable. Está bien, voy a probar a hacer las cosas diferentes. Tengo una actitud, Espíritu Santo, enséñame. Enséñame, porque lo que vengo haciendo no me resulta. Me acuerdo que yo hice esta oración, digo, bueno, estoy al volante de mi vida. Hice lo mejor que pude hasta aquí, pero evidentemente no sé vivir. Entonces, Espíritu Santo, yo te cedo el manubrio. Yo te cedo. Yo me voy a sentar de copiloto y quiero aprender. Enséñame. Enséñame a ver cómo se hace. Esa es la actitud, ¿verdad? De ceder. Espíritu Santo, enséñame. Voy a hacer lo que vos me digas. Te prometo que voy a ser obediente. Y te pido perdón por ser cabeza dura, testaruda, por creer que mis métodos eran mejores o que yo tenía la respuesta, o que mis pensamientos, altivez, ¿verdad? Altivez. Las fortalezas mentales están conformadas por argumentos y altivez, ¿verdad? Soberbia, rebeldía.
¿verdad? Capricho, no, así como yo quiero, así como a mí me parece, como las criaturas, ¿verdad? Hasta que nos damos coscorrones y decir, cierto, tenés razón, no sé hacerlo, mostrame cómo se hace. Entonces es el momento en que el Espíritu Santo toma control y nos enseña, nos encamina a la verdad. Increíble, ya vas a terminar. Todavía ni empecé. Bueno, por eso es que necesitamos reunirnos los miércoles, porque pasa demasiado rápido. Y hay demasiado que les quiero contar, porque yo estoy fascinada con esto. Estoy fascinada y estoy determinada a cambiar. Estoy determinada y a mí me encantaría que juntas, que al final del año haya, pero así a cacharrata testimonio, que ninguna de las que está acá presente se quede sin un testimonio de rompimiento. Amén. Entonces eso le pido en el nombre de Jesús. Si pueden ponerse de pie, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo. Y bueno, el tema de los argumentos, hay muchos. Vamos a seguir hablando de eso, ¿verdad? Porque yo lo que quería es que ustedes detecten argumentos que les impide de alguna manera crecer. Por ejemplo, un argumento puede ser mejor sola que mal acompañada. Por ejemplo, otro argumento puede ser que es muy conocido, es mientras más conozco al ser humano, más conozco al hombre, más conozco a la mujer, más quiero a mi perro. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Y te cariñas muchísimo, te aferras a los animales, a tus mascotas, porque sabes que no te van a abandonar, no te van a rechazar, ¿verdad? Bueno, pero son argumentos reales. Y esos argumentos, esos pensamientos te hacen tomar decisiones y afectan tu vida, tu rutina, ¿verdad? Otro argumento puede ser alguien, y quiero hablar mucho del abuso, ¿verdad? Del rechazo, del abandono, porque un argumento puede ser, prefiero abandonar que ser abandonada. Y ahí se desatan un montón de mecanismos de defensa. Prefiero rechazar antes de ser rechazada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, prefiero, de repente tanto te lastimaron que decís y se forma un argumento y después ya no podés salir de esa prisión, como por ejemplo, te doy mi cuerpo pero nunca mi corazón. Y te encerrás ahí, por ejemplo. Entonces, yo lo que quiero es que a la luz de la palabra y en ayuno, porque solamente el ayuno y la oración y el Espíritu Santo pueden mostrar dónde está el engaño, ¿verdad? ¿Qué mantiene prisionera? ¿Verdad? Después también hay argumentos en cuanto a las finanzas. Argumentos como, por ejemplo, el miedo a diezmar, me va a faltar, ¿verdad? Todo lo que produzco lo gasto hoy y mañana veré, ¿verdad? Incapacidad de ahorrar, incapacidad de enfrentar desafíos, argumentos que te mantienen paralizada, que no vas a poder, que sos inútil, que no sos capaz, ¿verdad? Mentiras que creemos y que se formaron ahí argumentos. No tengo valor, o las personas solo me buscan porque quieren sacar provecho de mí, pero en realidad no están interesadas en mí, ¿verdad? Nos valgo como persona, no valgo como amiga, no valgo como mujer, no valgo como empresaria. En cualquier área puede estar ese argumento. Entonces, les desafío a que en estos días se pongan delante de Dios, mostrame cuál es el argumento que me mantiene en esta prisión, esta aflicción, en esta crisis de ansiedad, de pánico, en relaciones tóxicas o en pérdidas financieras o en estancamiento en mi negocio, en mi empresa. ¿Qué es el argumento que el enemigo introdujo y que te mantiene produciendo esos frutos amargos de los que ya estás cansada y ya no querés más comer? Amén. Ese es el desafío. Y si encuentran los argumentos, me escriben, porque nos interesa a todas aprender, ¿verdad? De repente Dios te usa a vos para alumbrarme a mí, ¿verdad? Y viceversa, y yo para alumbrarte a vos, y crecemos juntas. Amén.
Entonces vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude en esta semana y esta nueva temporada de rompimiento y cambio de mentalidad. Amén. Entonces oren conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti a exponerme, a exponer mi corazón, a exponer mi alma, a exponer mi mente. Quiero reaprender. Quiero tener ese corazón enseñable. Quiero reiniciar. Muéstrame cómo caminar. Reconozco que hasta ahora hice mi mejor esfuerzo, pero no es suficiente. Quiero algo más. Y evidentemente no sé vivir. Yo te pido que me enseñes a vivir. Yo te entrego el control, el timón de mi vida, el volante de mi vida. Y quiero sentarme a tu lado. Quiero mirarte hacerlo. Y quiero aprender a caminar. Quiero aprender a manejar mi vida con sabiduría. Y yo quiero conocer tu voluntad. Yo quiero que cambie mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Yo quiero experimentar el cielo en la tierra. Yo quiero que se venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo del Padre nuestro sea una realidad en mi vida. En el nombre de Jesús te pido ayuda. Yo renuncio a toda influencia del Dios de este siglo que me mantiene ciega, que me mantiene en incredulidad, para que no me resplandezca tu verdad, para que no me resplandezca tu luz. Yo quiero verte, yo quiero ver tu gloria, yo quiero conocerte, yo quiero esa vida abundante, quiero esa vida de poder que nos impulsa Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdame a caminar en tu verdad. Ayúdame en esta semana a descubrir esos argumentos de mentira. Ayúdame a destruir esas fortalezas mentales que me mantienen en estancamiento, en aflicción. En el nombre de Jesús, gracias por este nuevo tiempo, por esta nueva temporada, porque llegó el día de mi liberación, de mi rompimiento, de mi sanidad. Gracias por tu verdad, por tu palabra, por Jesús, por el Espíritu Santo y por tu paternidad. En el nombre de Jesús me encomiendo en tus manos y me abro a reaprender. En el nombre de Jesús, amén, amén.